En este video lo que vamos a ver son las propiedades de la definición de trabajo de una fuerza, ¿sí? Algunos aspectos importantes, algunas propiedades que tiene el trabajo de una fuerza, y lo que vamos a empezar con el trabajo de la fuerza neta o trabajo neto, así se lo conoce. Si miramos la imagen a la derecha, lo que vemos son dos personajes que están empujando un auto, entonces cada uno realiza una fuerza sobre el auto y por lo tanto cada uno realiza un trabajo sobre ese auto, sobre el cuerpo. Entonces, en estos casos que actúan más de una fuerza sobre un cuerpo, conviene hablar de lo que se llama trabajo de la fuerza neta o trabajo neto. Entonces, en muchas situaciones es conveniente utilizar este trabajo como en vez de utilizar otra forma de resolverlo. Y entonces generar relaciones muy sencillas y lo que vamos a ver es una demostración. La demostración también es sencilla, con algunas suposiciones para simplificar los cálculos. Vamos a suponer que las fuerzas que actúan es en el mismo sentido del desplazamiento, y que por más que actúen 3, 4, 5, 6 fuerzas sobre el cuerpo, tenemos un solo desplazamiento común para todas las fuerzas, que es el desplazamiento del móvil. Entonces empezamos por la definición de fuerza trabajo neto o fuerza neta, que simplemente por definición es la fuerza neta, el módulo de la fuerza neta, por el coseno del ángulo que forma esa fuerza con el desplazamiento multiplicado por el desplazamiento. El ángulo que vamos a utilizar acá para simplificar los cálculos es 0, o sea que vamos a suponer que la fuerza neta es paralela y en el mismo sentido que el desplazamiento. En ese caso, coseno de 0 es 1 y por lo tanto el trabajo neto o de la fuerza neta sería simplemente la fuerza neta por el desplazamiento. Después lo que se hizo acá al costado, el siguiente paso es sustituir donde dice fuerza neta como la suma, por su definición, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces vamos a suponer que actúan n minúsculas fuerzas, entonces la fuerza neta que está acá lo podemos sustituir como fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, etcétera, hasta todas las que actúen. Eso queda multiplicado por el desplazamiento. Después lo que se hace utilizando propiedades matemáticas, que en la distributiva en particular, voy a poder separar a cada término, en vez de la suma multiplicada por el desplazamiento, voy a multiplicar cada término de la suma. Eso me quedaría que el trabajo neto, que es lo que quiero averiguar, es la fuerza 1 por el desplazamiento del auto, la fuerza 2 por el desplazamiento, y así sucesivamente. Como cada uno de estos términos vendría a ser el trabajo de la fuerza, este sería el trabajo de la fuerza 1 el primer término, más el trabajo de la fuerza 2 del segundo término, y así sucesivamente, me queda que el trabajo neto, o de la fuerza neta, es igual a la suma de todos los trabajos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y en muchos casos es mucho más fácil calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que actúa que estar calculando la fuerza neta. Lo que estamos diciendo aquí es que es equivalente una cosa a la otra. Entonces, si bien este resultado lo hicimos con estas restricciones de que la fuerza forma ángulo cero, y el resultado que obtenemos es general, se cumple siempre, sea ángulo cero o sea 30, 40 grados, no importa. El trabajo de la fuerza neta siempre es igual al trabajo a la suma de los trabajos de cada fuerza que actúa. Voy a dejarles un ejercicio, 31.8, para que ustedes se practiquen y verifiquen lo que acabamos de ver teóricamente a través de cálculos. Y yo voy a seguir con otras propiedades. La siguiente propiedad que vamos a ver es la relación que hay entre el trabajo de la fuerza y la gráfica fuerza en función de posición. En este caso tenemos una gráfica en que en el eje vertical tenemos la fuerza o la componente de la fuerza en el eje de las X, y X sería el eje de desplazamiento del móvil. Como el trabajo dijimos que era fuerza por desplazamiento, si miramos acá una fuerza constante como hemos visto hasta ahora, este gráfico quedaría a un valor fijo constante, que sería el valor de esa fuerza, por ejemplo 100 Newton. Y abajo tendríamos desde la posición 1 a la posición 2 el desplazamiento de ese móvil debido a esa fuerza o a otras que actúen. Entonces, como mirando esta gráfica, f por coseno del ángulo viene a ser la altura, que sería este valor de acá, de este rectángulo, y delta r o el desplazamiento es la base, cuando estoy calculando el trabajo, estoy calculando el área de esta gráfica. Por lo tanto, otra forma de obtener el trabajo de una fuerza constante por ahora es hallar el área de esa gráfica. Obviamente que para poder hacer eso, tengo que tener el gráfico representado, si no, no se puede realizar. Entonces voy a estar haciendo el ejemplo 31.9 de aplicación de esto que acabamos de decir, de esta propiedad. La relación que hay entre ese gráfico y el trabajo. Después que haga este ejercicio seguiremos con otras propiedades que son bastante importantes también. En el ejercicio 31.9 tenemos una imagen acá, es una gráfica, es una fuerza que depende de la posición.
Entonces hay una persona que está empujando hacia la derecha un auto, según la gráfica que dejo acá. Es una gráfica en la que vemos que la fuerza se mantiene constante en los primeros 40 metros y después se ve que el personaje se cansó y comienza a disminuir la fuerza que hace hasta completar 60 metros. Y la parte A lo que me pide que calcule es el trabajo realizado por esta persona en cada intervalo. Como la gráfica tiene 2 intervalos, voy a poner el trabajo de esa fuerza en el primer intervalo y el trabajo de esa fuerza en el segundo intervalo. En el primer intervalo lo que voy a tener que hacer es el área de un rectángulo, mientras que en el segundo, mirando la gráfica, tenemos el área de un triángulo. Entonces, en el primer caso sería base por altura, esa área, que estamos hablando de 800 newton multiplicado por 40 metros. En ese caso, el valor que nos va a dar, según la calculadora, 800 por 40, me está dando 32.000. Lo que voy a poner 32 por 10 a la 3 joules. En el segundo intervalo debo hacer base por altura dividido 2, porque es un triángulo. Me quedaría una base de 20 metros que va de 40 a 60 metros por los 800 newton que tiene de altura el triángulo dividido 2. Así que estaríamos hablando de 20 por 800 dividido 2 me da 8000, o sea 8,0 por 10 a la 3 joules. Y ahí tengo el trabajo realizado en el primer intervalo, en el segundo, perdón, que fue el que marqué, y en el primer intervalo, que era 32.000. Y hemos contestado la pregunta que nos pedía. Después dice la parte B, me dice que calcule cuánto es el trabajo total realizado por la persona. Y bueno, y acá lo que descubrimos es que como es una magnitud escalar, el trabajo de esa fuerza total va a ser la suma del trabajo de esa fuerza en el primer intervalo más la suma del trabajo de esa fuerza en el segundo intervalo. O sea que estamos hablando de los 32 por 10 a la 3 joules más los 8,0 por 10 a la 3 joules, dándome un resultado del trabajo total de ese personaje de unos 40, 32 más 8 son 40 por 10 a la 3 joules. Y hemos llegado a la respuesta de lo que nos preguntaba. Y acá hemos aprendido que cuando tengo una gráfica y quiero averiguar su área para obtener el trabajo, lo que puedo hacer es directamente sumar por partes y después hallar el área total. Y la parte C lo que me pide es que saque conclusiones de lo realizado. Una es la que acabo de mencionar, y la otra es que yo puedo hacer, para calcular el trabajo de una fuerza variable, lo puedo hacer como suma de áreas más pequeñas. La idea de este ejercicio es que se convencen un poco de que eso se puede aplicar, y que si tomo ciertos valores, cierta área, la puedo dividir en pequeños rectángulos y calcularlos cada uno para después sumar y obtener el resultado total. Muy bien, hice este ejercicio, queda para ustedes el otro. Otra propiedad que tiene el trabajo de una fuerza es qué pasa cuando la fuerza es variable, por ejemplo. Hasta ahora todo lo que hemos visto es para una fuerza constante. Cuando la fuerza es variable, me tienen que dar la gráfica de la fuerza en función de la posición, parecido a lo que hicimos hasta ahora, salvo que en este caso, como estamos viendo esta gráfica, o este gráfico, esta fuerza va aumentando a medida que cambia de posición. Comienza con un valor pequeño y a medida que va avanzando el cuerpo, la fuerza se hace cada vez mayor. En este caso, lo que se hace es utilizar esta última propiedad que vimos, de que el área de esta gráfica, fuerza en función de posición o desplazamiento, viene a ser el trabajo de la fuerza. Deberíamos obtener el área de esta gráfica, o sea, esta área. Como esta área no es tan sencilla, porque a medida que va avanzando, o sea, no tiene forma de algo típico, tipo triángulo, rectángulo, lo que se hace es irla calculando por tramos. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. En general, a esto se lo conoce como el paso a la integral, y entonces lo que vamos a hacer es dividir la figura en pequeños rectángulos de desplazamientos pequeños, conocidos. Entonces, si miro
rectángulo de acá, por ejemplo, veo que lo que sobra en esta puntita es lo que le está faltando de este lado. Entonces aproximadamente se compensan y el resultado que obtengo de calcular el área de todos estos rectángulos y sumarlos es lo mismo que el trabajo de esa fuerza. Entonces debería ser, para calcular el trabajo, la fuerza variable y simplemente ir sumando el área de cada rectángulo hasta obtener todos los rectángulos y de esa manera obtener el área de la gráfica. Cuando eso se hace con pequeños desplazamientos, porque el lío está en que cuanto más chiquitos son estos desplazamientos, mejor es el resultado. Cuando se hace muy pequeño se pasa a lo que se conoce como una integral, y de ahí surge la famosa ecuación de que el trabajo de una fuerza se puede calcular como la integral o la suma de todos los pedacitos de área de la fuerza por el desplazamiento, como estábamos viendo acá. Y esa es la expresión más general para el cálculo del trabajo de una fuerza. Entonces lo que se hace, o la idea principal que tenemos que manejar, es que el trabajo de una fuerza variable se calcula como el área de la gráfica f en función de x. A este proceso se le llama calcular la integral o suma. En nuestro caso lo que vamos a hacer es utilizar áreas sencillas para no estar haciendo todo este procedimiento de rectángulos, que daría mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a estar viendo el caso de la fuerza elástica, que cumple con este problema de que la fuerza elástica, dependiendo de la posición, tiene un valor mayor. Cuanto más estirado está un resorte, más fuerza realiza. Por lo tanto, la única forma que tenemos de calcular el trabajo de esa fuerza es calculando el área de esa gráfica, que por suerte, como están viendo acá, nos va a dejar una figura muy sencilla que vendría a ser un triángulo. Entonces, para calcular el área, el trabajo de esta fuerza, en este caso, lo que hay que hacer es hallar el área de esos triángulos. Entonces, para ello voy a estar haciendo el ejemplo 31.10, en que tenemos que aplicar este concepto de área del gráfico o integral. Y luego les voy a estar dejando el ejercicio 31.11 para que ustedes se practiquen. El ejercicio 31.10 me da una gráfica que la voy a poner acá, en este espacio. Y lo primero que me pide es que calcule el trabajo mecánico realizado por la fuerza que hace el resorte, que es una fuerza elástica, de la cual me dice que cuando se hace el resorte se le aplica una fuerza de 30 newtons. Lo voy a anotar por aquí. El resorte se va a estirar en 10 centímetros, que lo podemos ver claramente en la gráfica. Entonces me pregunta en la parte A cuánto trabajo mecánico se realizó, cuánto trabajo mecánico de la fuerza elástica se realizó cuando se estiró 10 centímetros. Bien, nosotros ya vimos que en este caso de esta fuerza, el trabajo de la fuerza elástica, no tengo más remedio que calcularlo como el área de la gráfica, porque no es una fuerza variable. Entonces, como es un triángulo, hago base por altura, divido 2. En este caso sería una base de 10 centímetros, son 0,10 metros, debo pasarlo a metros, y una fuerza de la altura de menos 30 newtons. Me faltó el menos acá. Y eso divido 2 porque es el área de la gráfica. Entonces, en este caso, el trabajo de la fuerza elástica cuando se estiró 10 centímetros corresponde a los 0,10 metros, que son los 10 centímetros, multiplicado por los menos 30 newtons, dividido 2. Me da menos 1,5 joules. Después, en la parte B del ejercicio, me dice que haga lo mismo, pero para cuando el resorte está estirado con una fuerza equivalente a 15 newtons. Resulta que si miro la gráfica, cuando la fuerza elástica vale menos 15 newtons, el resorte está estirado la mitad, 5 centímetros. Eso hace que cuando vaya a calcular el trabajo, como hice antes, con el área, voy a tener que hacer base por altura de nuevo, pero voy a tener 0,050 metros, que serían los 5 centímetros pasado a metro, multiplicado por menos 15 newtons, que sería la altura, dividido 2.
Y de esa manera la fuerza elástica para cuando el resorte está estirado 5 centímetros solamente sería de 0,050 por menos 15 dividido 2. Bien, eso me está dando 0,38, menos 0,38. Una de las cosas importantes que estamos viendo acá, que el trabajo realizado, pese a que sea la mitad de distancia, implica eso, que es la mitad de fuerza y no da exactamente la mitad del resultado. Entonces esto pasa cuando la fuerza es variable. Y la pregunta C, que la voy a mencionar porque es una pregunta teórica, me dice cuántas formas hay de calcular el trabajo. Y bueno, para calcular el trabajo de una fuerza tenemos por un lado la ecuación para fuerza constante, tenemos el área del gráfico como acabamos de ver, y entonces estaríamos redondeando en dos formas distintas de averiguar el trabajo de una fuerza, ¿no? Muy bien, suerte con el otro ejercicio que es el 31.11.